Claro, aquí la clave parece, ¿no?, un poco que Bloomberg no pone la cuestión en la diana. Hay que decir que está todo el mundo apurando sus acciones antes del cambio de inquilino en la Casa Blanca, y entonces yo entiendo que esta información que hoy publica Bloomberg, y que en realidad, pues sobre todo en prensa europea y española, ya destacamos la semana pasada, no es algo novedoso, ¿no? Todo el gas que no viene por gasoducto tiene que venir vía gas natural licuado. El gas no ha sido sancionado en ningún momento. La única sanción que se ha puesto ha sido una sanción contra los propios países europeos, que en buena medida cogían ese gas y luego lo revendían, especialmente Francia y Bélgica, entre otros a Alemania, y se ha planteado, oigan, no solo le están dando ustedes dinero a Putin, o le están dando dinero a Kremlin, sino que encima ustedes están sacando beneficio de ese gas ruso. Y ahora, bueno, pues las circunstancias, como explicábamos la semana pasada, cambian un poco con ese cierre del grifo de Ucrania, que decide que ya no pase ese gas ruso a través de su territorio. Insisto, un poco apurando toda esta línea, apurando toda esta idea. La noticia de la que has estado hablando esta mañana, y que también ha mencionado Lavrov en su intervención, todo lo que tiene que ver en relación sobre todo con los ataques a los cables submarinos en el Báltico, aunque parezca que no tiene nada que ver con esto, también tiene que ver, porque Katia Kallas, la nueva jefa de la diplomacia europea, lleva ya varias semanas indicando o culpando de estos cortes de cables, no ya a sabotajes que habrían realizado las fuerzas militares rusas, que es un poco la postura oficial de la Unión Europea, sino que el uso de estos barcos de la flota fantasma, de la flota oscura, de la Dark Fleet, que se encarga fundamentalmente de llevar hidrocarburos a través de las aguas, en buena medida, que luego entran por el Mediterráneo para venderse en países europeos, que también estarían generando estos problemas, estos cortes de suministro. Con lo cual vemos como también aquí se juntan muchas cosas, aunque en principio alguno pueda pensar que no tiene nada que ver. Y luego, en las últimas horas, estamos viendo una serie de ataques contra infraestructuras energéticas rusas, que no solo afectan a la estrategia de financiación del Kremlin, sino que atenta directamente contra intereses de países de la Alianza Atlántica, en esa tónica, ¿no?, que hemos vivido prácticamente desde que se produjo esa intervención militar rusa en Ucrania. En concreto, contra los países del centro de Europa y contra Turquía, porque el gasoducto que ha sido atacado en las últimas horas con drones, que es el Turk Stream, que es una vía clave para garantizar la seguridad energética a los países que han perdido el suministro tras la destrucción de los ductos del Báltico, los famosos Nord Stream, y ahora también con la citada negativa de Ucrania a seguir siendo el puente del gas ruso, no renovando ese acuerdo con Gazprom, por el que además cobraba jugosos estipendios. No está muy claro si Rusia estaba pagando a Ucrania o mantenía el dinero congelado. Esto es una duda que supongo que en algún momento pues podremos solventar, y afortunadamente el ataque contra la estación gasista que suministra ese preciado hidrocarburo al Turk Stream no ha tenido el éxito esperado por Washington y Kiev. Hay que decir que la estación sí está en territorio ruso, lo que pasa es que es una estación que nutre al gasoducto turco. Entonces, de momento se mantiene el flujo, lo cual es muy relevante y es muy importante en un momento también en el que los precios suben, tanto por la demanda invernal. Estamos viviendo un episodio importante de frío, pero es que es invierno, es decir, en enero suele hacer frío, se pongan como se pongan algunos, y luego también por este tipo de acciones que, como digo, perjudican a los compradores, a Europa, y benefician a los vendedores alternativos, en este caso Estados Unidos, y a esa potencia exportadora de gas natural licuado, que no olvidemos que se empezó a desarrollar en el año 2019, cuando Estados Unidos no tenía mercado a quien exportar. Es decir, aquí ha habido una serie de elementos que se han ido orientando, ¿verdad?, a convertir a Estados Unidos en una potencia exportadora gasista. El único gobierno comunitario que ha puesto el grito en el cielo ha sido el húngaro, que junto con el eslovaco acusan directamente a Zelensky de atacar la soberanía de los países europeos, mientras se les exige más dinero y armas, en un momento también en el que, además, desde Washington pues se han impuesto nuevas sanciones sobre la industria petrolera rusa. De esto se está hablando bastante poco, es muy relevante. Se está poniendo en el foco a grandes exportadoras, a las compañías aseguradoras, con lo cual fomentas aún más que haya flota fantasma, porque si no pueden estar asegurados en Occidente, tienen que estar asegurados en otro sitio, fundamentalmente en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que juega también a la doble carta. Y luego, según la agencia Bloomberg, pues en China las refinerías están manteniendo reuniones de emergencia en estos momentos para analizar cómo mantener esa actividad, mientras al menos 3 petroleros con más de 2 millones de barriles de crudo ruso están parados en aguas del este de China, tras conocerse estas sanciones que también afectan a India, que recordemos que India se ha convertido en la gasolinera de Europa, y también de Estados Unidos, con unas refinerías que se están preparando para una interrupción importante del suministro, que algunos cifran en 6 meses. Es verdad que todos estos cálculos los está haciendo bancos norteamericanos, que evidentemente pues también son parte en todo este conflicto. También Citi publicaba un informe en las últimas horas apuntando a que había 400.000 barriles de crudo al día que podrían estar amenazados, barriles que en buena medida son comprados por Europa, y Morgan Stanley también apuntaba en las últimas horas que estas sanciones iban a tener un impacto mayor
mayor del que algunos piensan y que va a costar algún tiempo digerirlas. Como consecuencia, pues estamos viendo un incremento de los precios del petróleo